¿Sabías que América Latina alberga algunas de las petroleras estatales más grandes del mundo? Hablamos de empresas como Petrobras en Brasil, Pemex en México, YPF en Argentina y Ecopetrol en Colombia, que en conjunto producen millones de barriles diarios y generan ingresos fiscales clave para sus gobiernos. En un mundo que avanza hacia energías limpias, estas compañías enfrentan una paradoja. Por un lado, siguen siendo esenciales para las economías de la región, pero por otro lado, están bajo presión por la transición energética, las deudas acumuladas y la inestabilidad política local. En este video analizamos cuál es el estado actual de estas petroleras en 2025, sus oportunidades, sus riesgos y si realmente vale la pena tenerlas en el radar como inversionistas. Empecemos por analizar este gráfico que nos da una idea de cómo están los mercados. Por el momento, las acciones continúan al alza. Observen ustedes aquí las acciones tecnológicas que siguen subiendo y están en máximos históricos. Allí están en 22.680, prácticamente en 22.700. Y por ese gráfico pareciera que por ahora podrían seguir subiendo, pero eso no lo sabemos porque depende del entorno macroeconómico de los próximos días. El Standard & Poor's 500 observe que está prácticamente siguiéndose mutuamente en las acciones, van prácticamente de la mano con la misma tendencia, también están en máximos históricos. Obviamente el Nasdaq recuperó más porque había caído más, ha recuperado 40% desde ese mínimo y el Standard & Poor's 500 29%, mientras que el Dow Jones 21%. El dólar americano sigue débil, observen ustedes que se mantiene por debajo de esa línea importante que es de 100, el índice, aquí tenemos el índice de XY, que rompió el 100 por ahora, se mantiene allí, vamos a ver si logra quedarse allí e intenta ir a 96 y si rompe 96 es posible que probemos por lo menos 92 e incluso 90. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y por último tenemos el petróleo, que también viene de caer, intentó romper ese 60, aquí está rebotando un poco, pero todavía permanece por debajo del nivel con el que arrancó el año, estamos 6% abajo. Después de la situación geopolítica que tuvo una tendencia al alza que pensamos que podría dispararse, haberse disparado, pues realmente se estabilizó, está estabilizando aquí alrededor de $65, digamos que un nuevo piso podríamos pensar que es el 65. Tendremos que esperar qué pasa en los próximos días porque cualquier cosa grave en el área geopolítica podría determinar los precios del petróleo. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal, dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Fernández y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal capital.com. Antes de entrar en detalle, vale la pena trazar un mapa general. Algunas, como Petrobras, se destacan por su rentabilidad y su capacidad para generar caja en forma consistente. Otras, como Pemex, siguen atrapadas en problemas financieros estructurales y están aquellas como YPF y Ecopetrol que se debaten entre invertir en nuevas energías, responder a las exigencias del Estado y mantener su viabilidad financiera. Por ejemplo, Petrobras de Brasil se mantiene como la joya de la región. En 2024 repartió más de $10.000 millones en dividendos, con un rendimiento del 16% y su eficiencia offshore la convierte en una generadora de caja envidiable. Pero la intervención del gobierno de Lula, que en mayo del 2024 destituyó a su CEO, volvió a generar ruido político y presión sobre sus acciones. De modo que Petrobras brilla por su rentabilidad, pero camina en la cuerda floja política. Mientras que Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, más de 2 billones de pesos mexicanos, con el 89% de esa deuda en dólares. Esta compañía, durante el gobierno de MLO, recibió apoyos constantes y en 2025 Claudia Sheinbaum ha mantenido esa línea, otorgando 80.000 millones de pesos en apoyo fiscal solo en el primer trimestre. Pero los riesgos no han desaparecido. La empresa sigue expuesta a la volatilidad del tipo de cambio y a una presión creciente por descarbonizar. Por su parte, YPF de Argentina presenta una oportunidad no convencional o un terreno político inestable.
Por una parte, ha hecho historia en Vaca Muerta en 2024, un yacimiento que aportó el 55% de la producción nacional, lo que permitió que YPF liderara con más de 120.000 barriles diarios de shale oil. Al mismo tiempo, el gobierno de Javier Milei avanzó con un plan de privatización parcial que sigue en marcha en este año, abriendo la puerta a más inversión y, por supuesto, a la polémica política. Por último, Ecopetrol de Colombia es quizás la que más ha avanzado en su propuesta de transición energética. Ha invertido en hidrógeno verde, energía solar y estudios sobre almacenamiento térmico y subterráneo. Actualmente construye en Cartagena la planta de hidrógeno verde más grande de América Latina. Y aún así, trata de no descuidar al inversionista. En 2024, sorprendió con un dividendo extraordinario del 16%, equivalente a 312 pesos por acción, lo que representó más del 67% de su utilidad neta. Pero el dilema sigue latente. Gustavo Petro, su principal accionista como presidente de la República, depende del petróleo para financiar el Estado, aunque en su discurso critica su uso. El gran reto de Ecopetrol es lograr una transición energética creíble sin poner en riesgo su caja ni su reputación financiera. Así que estamos frente a empresas que son gigantes, pero no inmunes, las cuales atraen dividendos y flujos de caja, pero arrastran riesgos fiscales y estructurales. Para los inversionistas de largo plazo, el desafío es claro. Entender el contexto local es tan importante como leer los balances. ¿Y tú apostarás por una petrolera latinoamericana en este 2025? Aquí vemos una tabla comparativa de estas petroleras. Su país, si cotizan en bolsa, producción diaria y participación estatal. Petrobras es la más rentable, Pemex la más endeudada, Ecopetrol la más diversificada y YPF tal vez la más prometedora. Eso no lo podemos saber, pues depende de si el entorno macro acompaña. Ahora veamos este gráfico en donde tenemos a estas tres petroleras. Por una parte tenemos a Petrobras, que es una gran generadora de caja. Observen ustedes que se mueve muy a la par de cómo se mueve el petróleo. Obviamente el petróleo ha tenido unos picos más fuertes que estas mismas petroleras, pero estas son acciones que no pueden desconocer el movimiento de su esencia, que es el petróleo. Lo mismo ha sucedido con Ecopetrol, como ustedes pueden ver acá. Ahí recuperó un poco. Obviamente el movimiento es un poco menos fuerte, menos volátil que lo que hace el mismo petróleo. Por otra parte tenemos YPF, que como ustedes pueden ver ha caído en el año y observen que también está recuperando al igual que el petróleo, pero es una petrolera, tanto Ecopetrol como YPF como Petrobras, que la influencia política es bastante fuerte y cualquier cosa puede pasar independientemente de cómo se mueva el petróleo. Obviamente tiene un movimiento muy parecido, se mueve muy a la par, pero puede tener picos más fuertes o menos fuertes que el mismo petróleo. Observen lo que les comento, aquí está el petróleo que hizo un pico bastante fuerte al alza cuando estábamos revisando el tema de la situación geopolítica, pero luego vuelve y cae en una respuesta a la estabilización política que ha sucedido, recupera un poco y se estabiliza por encima de los $65. Pero en general, esas petroleras se mueven muy de la mano de cómo se mueve el petróleo. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.